Muy buenas noches, nos encontramos aquí en el Teatro Español de Marmolejo para presentar la segunda jornada de historia que se va a realizar el próximo día 30 de mayo aquí en el Teatro Español a partir de las 9 de la mañana. Como digo, una fecha muy importante, ya que se van a celebrar esta segunda jornada. Ya el año pasado, la primera jornada de historia sobre el balneario de Marmolejo fueron todo un éxito y fueron todo un acontecimiento en Marmolejo. Mucha gente se quedó un poco sorprendida por toda la cantidad de información que se dieron durante la jornada, y este año vamos a intentar repetir la experiencia del año pasado. Nos encontramos aquí en el teatro con los ponentes de este año, así como también con un ponente del año pasado, con Carlos Lozano. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Carlos el año pasado nos habló un poco de los jardines del balneario, y me gustaría un poco también que este año nos explicara un poco tu experiencia del año pasado y cómo viviste ese momento de poder hablar en tu pueblo de los jardines del balneario, que para ti son tan importantes. Bueno, pues fue un proceso, porque inicialmente me llenó de responsabilidad, de agradecimiento a Murillo que me invitara, y conforme nos fuimos preparando la ponencia, bueno, fui aprendiendo para mí y para la gente que luego lo iba a escucharme o leerme en este caso, y fue pues todo un reto. Descubrí la importancia que tenía el balneario en su época, lo que Marmolejo fue en su época gracias al balneario, y eso, los que estudian historia saben que la historia se aprende de ella, ¿no? Y eso puede ser un motor para el pueblo, un motor, un reclamo turístico, un motor económico, y es lo que al final deduje de las tres ponencias y esta jornada histórica. No han podido estar con nosotros esta noche tanto Manuel Perales, que nos habló de León y Llerena, así como tampoco ha podido estar José María Robles por motivos laborales. Pero sí me gustaría, Carlos, que a los tres ponentes que se encuentran aquí esta noche con nosotros, pues que le puedas sugerir a ellos para que disfruten ese día. Aquí, a los ponentes, a los tres, tanto Antonio como Francisco, y a Muri, pues a Gaspar. Imagino que ya la parte de responsabilidad la han adquirido en el momento que los han invitado, y luego pues que disfruten porque seguro que vamos a aprender de ellos, pero ellos seguro que también van a aprender conforme van investigando los temas que van a tratar. Este año las jornadas se titulan El río Guadalquivir, manantiales de Marmolejo, agua y luz para el desarrollo. Tenemos que decir también y dar las gracias a Miguel González Ruiz, de Red Eléctrica Española, que este año se ha convertido en el primer patrocinador de la jornada, y de hecho ya ahora Javier Murillo nos explicará un poco el motivo de ello. Ha organizado el Ayuntamiento de Marmolejo a través de la Consejería de Cultura y de Juventud de este Ayuntamiento. Como principal patrocinador tenemos a Red Eléctrica, pero también tenemos a otros colaboradores de Marmolejo, a otros comerciales de Marmolejo, y también han colaborado la Asamblea Local de la Juventud y la Asociación 180 Grados del Pueblo, ¿vale? Entonces, pues ya vamos a presentar a los ponentes de este año. En primer lugar, y como motor precursor de esta jornada, ya desde el año pasado, Francisco Javier Murillo. Buenas noches. Buenas noches. Este año, además, te asumas como ponente, vas a ser tu primera ponencia aquí en Marmolejo, y pues me gustaría que al público le explicaras, pues, sobre todo todo el desarrollo para formar estas segundas jornadas, que seguro que ha sido mucho trabajo y de qué va a hablar en tu ponencia. Bueno, buenas noches. Pues la verdad que sí, que los nervios no los voy a esconder. Espero que cuando esté en el atril no se me note mucho el tembleque ni me tiemble la voz. Pero bueno, siempre hay una primera vez y nos hemos propuesto dar una ponencia. También tengo que decir que la gente, sobre todo muchísimas personas, me están ayudando, y en el momento que le pido ayuda, sea para lo que sea, están ahí. Eso, el agradecimiento que vaya por delante. Las comparaciones dicen que son odiosas, pero bueno, con respecto a la primera jornada, pues hemos seguido el mismo esquema. Me he puesto en contacto con los que son ponentes. También tengo que decir que desde el minuto 1 fue un sí rotundo, cosa que también me enorgullece bastante, porque la historia se apuesta por ella, y hay gente que, vuelvo a repetir, quiere hablar de historia, tiene proyectos hechos, los quieren expresar, y esperando a que la gente también quiera escucharla.
Por anécdota de sí, que en las primeras jornadas tuve que contactar ellos por teléfono, pero que esta segunda jornada se concretaron en el mes de octubre en la puerta de la iglesia, en una conversación que empezamos, me parece que fueron a las 7 de la tarde y eran las 10 de la noche, y estábamos los tres allí charlando, y normalmente, vamos, tranquilamente. Entonces, fue una cosa que surgió natural. El tema que hemos escogido, pues también ha seguido un poco con el agua, el tema del balneario, un poco con el agua. Hemos cogido también un elemento fundamental para Marmolejo, que es el río Guadalquivir. Y entonces, pues las tres ponencias giran en torno a ella, aprovechamientos, como ahora explicará Antonio, el puente renacentista, como explicará Gaspar, y yo, que, como ha dicho José Manuel, debuto como ponente, escogí Surgencia de agua en Marmolejo. ¿De qué voy a hablar? Pues voy a escoger una serie de manantiales del pueblo, y lo que quiero con ello es relacionar el manantial del pueblo con algún acontecimiento histórico relevante que tenga ese manantial. Es imposible hablar de todo, porque creo recordad que por lo menos hay en torno a 40 manantiales en Marmolejo, y me centraré en eso, en los que tienen más relevancia o tienen un aspecto histórico. También me gustaría preguntarte, ya que antes lo he comentado yo, sobre el tema de Red Eléctrica Española, y quiero que tú, como precursor y como ponente este año también, pues des esa información al municipio de la ayuda que vamos a recibir este año de Red Eléctrica y en qué vamos a llevar a cabo esa ayuda. Pues antes, como siempre digo, desde el año pasado, las jornadas, aunque yo sea el precursor, no digo que son mías no son, están abiertas y son totalmente flexibles. Desde el año pasado, Carlos lo sabe, José María y Manolo, igual que Antonio y Gaspar, saben que aunque yo lo llame, ellos tienen total libertad para poner, decir, o vamos por aquí o vamos por allí. Creo que es lo fundamental para que esto siga funcionando, creo. Ahora lo mismo me equivoco, pero ahora mismo me va bien, me va bien. Entonces, yo doy total libertad, y lo que vayan aportando, bienvenido sea. El tema de Red Eléctrica con Vías, mandé el proyecto que hice a varios sitios. También tengo que decir que en ese sitio concreto no caí en mandarlo, me lo dijeron, como ya digo, que esto es un compendio de todo, de que todos sumamos. Se enviaron a 4 o 5 entidades, algunas me dijeron que no, y Miguel, pues desde el primer momento también me dijo que adelante, que lo veía una cosa importante, y que se pidió, llevaba el proyecto un presupuesto, y me parece que me quedan 950 euros, que van destinados sobre todo, que también lo tenía yo como sorpresa para dársela a los ponentes del año pasado, que va a consistir en la publicación de esas jornadas, que creo que es lo fundamental, y aparte de aprender, se hacen para que se publique y se dé a conocer a la gente. Entonces, Miguel, como ya digo, aprobó el proyecto, vino, lo ha visto bien y se van a publicar. Además, como ha dicho Javier Murillo, el ayuntamiento, gracias a este convenio que se firmó con Red Eléctrica, va a recibir ese dinero para publicar tanto las jornadas del año pasado como las de este año, las 6 ponencias que se han llevado a cabo, y también se ha recibido una cantidad de árboles para lo que es para todo el entorno del municipio, para poder, pues, colocarlo y demás, que ya está también antes hablando con Carlos, y sobre todo para todo lo que es el entorno del balneario, el entorno del pueblo de San Julián, pues que se repoble y que de verdad que va a quedar muy bien. Hemos hablado contigo, Javier Murillo, de tu tema y un poco así de toda la jornada de este año. También habrá una exposición, que también hay que decirlo, como el año pasado se hizo en la entrada del teatro, y que ya se está preparando para que cuando todas las personas que vengan aquí al teatro a disfrutar de esas jornadas, pues tengan un anticipo de lo que se puedan encontrar durante las ponencias. Vamos ya a pasar con el segundo ponente de esta segunda jornada de historia, Antonio Herrera Casado. Ya muchos lo conocéis, pero seguramente esta faceta histórica no sea tanto conocida por los marmolejeños, aunque algunos como nosotros sí lo conocemos. Un conocedor de la historia de Marmolejo al 100%, y que este año en su ponencia nos va a hablar del aprovechamiento del Guadalquivir a su paso por Marmolejo.
Así que pues también nos gustaría que nos hablara un poco de esa ponencia y de qué va a consistir. Muchas gracias. Buenas noches. Ante todo, dar las gracias a José Manuel como concejal de Cultura por apostar por esta iniciativa de la jornada histórica, por creer en esta idea que, como ha dicho también Carlos, como ha dicho Murillo, es algo importante para Marmolejo desde muchos puntos de vista. Tiene que ser una excusa, por supuesto, para conocer no nuestro pueblo como casco urbano, sino nuestro entorno, nuestro término municipal, nuestro municipio al completo, y que a la vez sirva como una excusa para que se parta de ahí, pues, ¿por qué no? Pues cuestiones turísticas, rutas, o bueno, un valor añadido o conocer algo característico de nuestro pueblo que lo diferencia de los demás, cosa que siempre viene muy bien en todos los sentidos. Marmolejo, por desgracia, hoy en día está muy a la espalda del Guadalquivir, y sin embargo Marmolejo es un municipio que lo bañan 3 grandes ríos, el Jándula, el Yegua, digamos a un costado y a otro, y lo atraviesa el Guadalquivir. Por las circunstancias históricas, sociales y demás, pues, y, bueno, por falsos mitos sobre el agua, pues en los últimos años hemos vivido de espalda al Guadalquivir. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro territorio el Guadalquivir, y concretamente los aprovechamientos que de la fuerza de su agua hemos tenido en Marmolejo. Este año podéis ver en el cartel de la jornada que es el Año Internacional de la Luz, que hace un poco la excusa con la que Red Eléctrica va a apoyar nuestra jornada histórica. Pues bueno, de las 3 ponencias, evidentemente la que más se vincula con el Año de la Luz, pues va a ser la mía, que va sobre aprovechamiento. Como ha dicho Carlos, una vez que existe el compromiso para ser ponente en estas jornadas, pues en esa responsabilidad que tiene uno de hacerlo lo mejor que pueda y de aportar todo lo posible a las jornadas históricas, pues empieza un proceso de recopilación y de ahondar en lo que ya se ha investigado previamente, pues importante, ¿no? Y es curioso que en Marmolejo ha habido aprovechamiento del Guadalquivir que han funcionado por un mismo fin durante siglos, incluso 500 o 600 años, y que justamente con la llegada de la luz cambian el tipo de aprovechamiento y solamente durante 50 años están funcionando y ya desaparecen, ¿no? Entonces ha habido ahí como una revolución que nos da idea de hasta qué punto, uno de los motivos, evidentemente, por los que se celebra este Año Internacional de la Luz, es por la llegada de la luz, también artificial, ¿no? Bueno, pues lo que supuso esa revolución en la que estuvimos durante siglos moliendo grano en el río, y de pronto se transforma esos aprovechamientos para generar energía eléctrica, pero que simplemente tienen una vida muy fugaz de apenas unas décadas, ¿no? Gracias al desarrollo tecnológico que ha habido a partir de ahí, pues ya bueno, pues nos encontramos en el nivel en el que estamos hoy día de desarrollo y demás, pero sí es verdad que también ya hemos dado la espalda a Río Guadalquivir, ¿no? Entonces es muy curioso cómo en Marmolejo, una vez que te pones a indagar, tenemos 20 kilómetros de curso de Guadalquivir en Marmolejo, y hemos tenido una cantidad que mucha gente se va a sorprender de la gran cantidad de aprovechamientos que hemos tenido en Marmolejo, e incluso los que han estado en proyecto y nunca se han materializado, que también es muy curioso ver en los sitios concretos donde se quiso desarrollar, ¿no? Y bueno, como digo, conocer nuestro municipio, conocer la importancia de Guadalquivir y ver cómo ha estado tan vinculado al Guadalquivir, y bueno, al fin y al cabo tener efectivamente un posible reclamo y un posible levantar o despertar esas chispas para que la gente, cuando venga a Marmolejo, se interese por esos lugares concretos, porque el río sigue estando ahí ciertos lugares.
lo que motivó quizás la ponencia, y no quiero dejarlo pasar, fue los 100 años también que se cumple de aprovechamiento de Casas Nuevas, ¿no? Que es quizás el más emblemático por la historia y por la documentación que tenemos con respecto a él. Pero claro, es verdad que el enclave de Casas Nuevas requeriría una ponencia solo para él, pero creo que es injusto que nos centremos en un aprovechamiento cuando, como digo, Marmolejo ha tenido tantísimos, ¿no? Entonces, ahí queda para una futura jornada histórica una posible ponencia sobre el caso concreto de Casas Nuevas. Entonces, como en su día se hizo un montaje, como una especie de documental, explicando la arquitectura de ese enclave, desde los molinos harineros hasta la central hidroeléctrica, y una segunda central hidroeléctrica que se quedó pendiente en los años 20, pues creo que ese pequeño vídeo documental, que dura unos 20 minutos, pues se podrá ver en los días previos a estas jornadas, para que la gente ya vaya también tomando pues interés por esta jornada y al menos sepa la ponencia de aprovechamiento qué camino va a tomar. Antonio, tú eres muy conocedor del tema de Casas Nuevas, por ejemplo, y seguro que desde el mes de octubre, que como ha dicho antes Javier Murillo, os pusisteis de acuerdo para llevar a cabo estas ponencias sobre la segunda jornada de historia, seguro que has encontrado nuevos descubrimientos que te habrán sorprendido y que nos hará sabedor de ellos durante la jornada. Pues la verdad es que sí. Uno piensa que, bueno, porque mi interés por la historia realmente parte del año 2000, cuando surge la idea de poder recuperar ese espacio que era Casas Nuevas, pues bueno, pues más bien vinculado con el tema al que yo me he formado, que era el tema de actividad física, actividad de naturaleza, pero claro, ya empieza a indagar en los orígenes de aquel enclave y la verdad es que es una fuente inacabable de noticias y de anécdotas históricas. Y efectivamente, de octubre para acá, pues por ejemplo, yo sabía por el libro de Manolito Muñoz, que todos conocemos, la historia y costumbre de Marmolejo, que cuando se estaban haciendo la obra, se supone que justamente ahora hace 100 años, en el año 15, año 16, se descubrió una espada árabe que estaba depositada en el Museo Arqueológico de Jaén. Pues he descubierto que es falso ese dato, y que es incluso más llamativo aún, porque la espada se descubre en torno al año 1903, 1902, con unas primeras catas que se hacen en el terreno para construir la central, que se construye bastantes años después, unos 14 años después, y la espada realmente es íbera, y se la quedó un ingeniero, un perito linarense, y eso está reflejado en una revista del cronista de Jaén de la época, que está en una edición facsímil, e incluso hay una fotografía de esa espada íbera, que bueno, se incluirá en una de las muchas diapositivas de la exposición. Con lo cual, ¿qué es lo que nos dice? Pues que ya en el enclave de Casas Nuevas ya no solo nos vamos con él a la época del siglo XIV, XV, como hay documentación, incluso nos podríamos ir mucho más atrás, porque, bueno, quién sabe si ese enclave ya no se estaba utilizando en la época ibera romana de desarrollo poblacional de esta zona del Guadalquivir, ¿no? Entonces sí, yo creo que todos al final descubrimos, bueno, de Casas Nuevas he descubierto cosas, pero que he descubierto otras cosas muchísimo más curiosas que ya lo vamos a desvelar, por supuesto, el día de la jornada, para que, bueno, aquí la gente, aunque lo vea por televisión, pero que también estén presentes, y siempre mucho más. Y por supuesto, que no sé si se ha comentado, que también dentro de las ponencias vamos a tener la parte de preguntas y de interpelación por parte del público, que siempre enriquece, ¿no? Sí, pero ya el año pasado, la verdad que el turno de preguntas se estuvo muy bien y hubo muchas preguntas interesantes, y este año pues esperamos que así sea y que no solamente sean los ponentes los que expliquen y desarrollen sus charlas, sino también que el público se interrelacione con ellos y podamos ver un bonito día. Vamos ya por el tercer ponente, Gaspar Aranda, que este año pues nos va a desvelar muchos datos sobre
Un sitio muy importante de nuestro pueblo y muy bonito, como el puente renacentista, y que la gente va a descubrir muchas cosas que va a ser muy interesante. Así que me gustaría también pues, que explicara un poco sobre cómo va a ir tu ponencia y qué nos va a enseñar este año. Sí, efectivamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos, porque yo no contaba con... El año pasado estuve como asistente a la jornada, como mero oyente, y no me esperaba que en la segunda jornada se contase conmigo para intervenir. Por lo tanto, tengo que dar las gracias, no me cabe más remedio que darlas. En primer lugar, al Ayuntamiento de Marmolejo por haber apoyado por una iniciativa tan importante como es el apoyo a la historia local. Y luego veremos, una de mis propuestas en el estudio del puente de Marmolejo, el puente renacentista de Marmolejo, es la imbricación, la unión de la historia local de Marmolejo con la historia regional y con la historia nacional e internacional. Por tanto, una jornada que en origen pueden ser localistas, se puede ver cómo luego se van abriendo sus diferentes ámbitos, sus diferentes temas que se van tocando, y se ve que forma parte de un contexto mucho más amplio, un contexto histórico mucho más amplio. Por tanto, al Ayuntamiento hay que agradecerle que siga apoyando esta jornada histórica, esta iniciativa, y esperemos que siga en los años venideros. Y luego también la persona a la que hay que darle las gracias, hay que personificar sobre todo a ese don Javier Murillo, porque él fue el iniciador, el que tuvo la idea, el que tuvo la chispa, como antes dijo Antonio Herrera, por ser también el año de la luz, él tuvo la chispa y nosotros hemos seguido esa luz que él ha iniciado. A él también tengo que agradecerle que se acordase de mí, a la vez que Antonio Herrera. Yo creo que fueron los dos los que preguntaron por alguien que hubiese estudiado el puente de Marmolejo. La persona de referencia, yo además no puedo pasar por alto, en la persona de referencia es Manolo Perales. Yo creo que hay dos patas que ahora mismo se conocen muy bien, una ya se conoce muy bien, es Manolo Perales, la otra pata se va a conocer, del conocimiento de la historia de Marmolejo, es Antonio Herrera. Vamos a disfrutar de su conferencia. Por los pocos datos que le he escuchado, tiene mucha base histórica, tiene muchos datos que van a ser importantes para conocer la historia de Marmolejo. Por tanto, ya tenemos dos patas, una Manolo Perales, otra Antonio Herrera, y creo que saldrán más patas, más miembros, más marmolejeños que aportarán mucha información sobre la historia de nuestro pueblo y, como digo, del entorno y del ambiente en el que se mueve la historia de Marmolejo. Yo creo que ellos dos se acordaron de mí porque en un momento muy concreto yo estaba haciendo un curso de doctorado en la Universidad de Granada. Yo soy historiador del arte por estudios académicos y ahora por profesión. Mi profesión es historiador del arte, no soy profesor de universidad, no soy museólogo. Tengo una formación que además es reciente, legalmente se aprobó hace relativamente poco tiempo, y es la de historiador del arte, como profesión en sí. Y yo creo que se acordaron de mí porque en el momento en el que yo estaba haciendo los cursos de doctorado, hubo una asignatura de los cursos de doctorado que era Ingeniería y Arquitectura en el Renacimiento andaluz. Y yo me acordé del puente de Marmolejo porque es un puente importante para nosotros, pero también importante para el momento en el que se está construyendo la arquitectura renacentista en Andalucía y en el resto de España. Y me dediqué a estudiarlo. Yo había oído, por referencia indirecta, que había inscripciones en el puente, pero nunca me había acercado al puente para verlo con detenimiento, para examinarlo. Tuve que bajar varias veces al puente porque en las primeras visiones que hice del puente yo no encontré ningún dato, no había ninguna cartera, ninguna inscripción. Y fue como a la semana o así, una semana aproximadamente, yendo en diferentes horas del día para ver la luz cómo se reflejaba en el agua del río y cómo iluminaba la bóveda del puente. Y efectivamente, en un momento concreto vi, además, una perfección increíble. Eran 4 números, 2 dígitos unidos en pareja, un 15 en medio de una gran cruz y en el otro extremo de la cruz un 78, 1578. Y esto me vino muy bien porque yo en mis primeras indagaciones sobre el puente había visto diferentes fechas tanto de construcción del puente como de finalización. Y una se remontaba, era muy 1518, la primera fecha que yo vi del comienzo de construcción del puente. La última 1587, me parece que era la última fecha que había visto. Pero ninguna afinaba en el momento concreto de construcción. Una era posible construcción y otra era posible finalización, pero el momento concreto no se sabía.
Y el dato este de 1578 ya es un dato muy importante. Además de la inscripción con la fecha, también me di cuenta que los pilares, aunque están ocultos por una capa de hormigón que se le añadió al pilar del puente, en el pilar del arco central, el pilar izquierdo, se veían las cabezas de letras, son letras capitales, además son letras de un tamaño bastante grande, que al principio no sabía lo que podían ser. Digo, bueno, estos son grafitis, alguien que se ha dedicado aquí a escribir, pero luego ya prestando más atención y además también estudiando monumentos del contemporáneo, coetáneo al puente de Marmolejo, vi que ese tipo de letra era del momento en el que se estaba construyendo el puente de Marmolejo. Y lo que leí fue San Bartolomé. Este dato ya se sabía, porque yo creo que la capa de hormigón que ha ocultado las letras se puso relativamente hace poco tiempo, aunque no he encontrado el dato, y antes se podía leer perfectamente San Bartolomé. Pero en el momento en el que se tapó ya se dejó de conocer y solo se tenía la referencia. De hecho, las personas mayores alguna vez llamaban el puente de San Bartolomé. Yo recuerdo al maestro Juan Perales, que alguna vez que hablé con él me hablaba de eso, del puente de San Bartolomé. Yo le decía, ¿pero cómo sabe usted que se llama el puente de San Bartolomé? Y dice, sí, porque tiene unas inscripciones. Y yo le decía, bueno, ¿dónde están las inscripciones? Porque no hay forma de verlas. Y efectivamente sí están allí. Y esa fue mi entrada al estudio del puente de Marmolejo, las inscripciones. Yo de lo que voy a insistir, de lo que voy a incidir en mi ponencia. Tampoco quiero develar mucho, como ya también ha dicho Antonio Herrera, no quiero dar todos los datos de los que voy a hablar, pero sí quiero dejar claros tres niveles histórico-artísticos del puente. Uno es el localismo. El puente forma parte de un contexto histórico muy importante de Marmolejo, final del siglo XVI. Ese es el primer nivel, el nivel más nuestro, más local. Luego hay un segundo nivel, que es el nivel nacional. El puente de Marmolejo forma parte de un contexto histórico que es el Renacimiento español, que es un periodo histórico-artístico muy importante y muy característico, diferente al Renacimiento en Italia o el Renacimiento en Francia, por ejemplo, o el Renacimiento en Portugal. Y mi tercer nivel va a ser también que además estaría entre el primero y el segundo que he citado, es el regional. El Renacimiento también andaluz, en el contexto en el que nosotros estamos, el contexto histórico, es muy importante, y Marmolejo y su puente siempre ha quedado un poco al margen de los grandes arquitectos del Renacimiento andaluz, los grandes arquitectos que construyeron, por ejemplo, la Catedral de Jaén, la Catedral de Málaga, el urbanismo de Úbeda, de Baeza. Tengo que hablar, no hay más remedio, de Andrés de Valdelvira, de Francisco del Castillo, el viejo, que fue el padre, Francisco del Castillo el joven, que fue el hijo de Francisco del Castillo el viejo, y un hermano de este segundo Castillo, que es Benito del Castillo, que hoy sabemos que se casó y vivió aquí en Marmolejo y que fue el autor del puente de Marmolejo, porque en su testamento dejó constancia de que había hecho las obras del puente de Marmolejo y no le habían pagado. Y esto es muy interesante porque es una forma de unir el puente de Marmolejo con el entorno más cercano que tiene, que es el Renacimiento andaluz, el Renacimiento ubetense, de Úbeda, de Baeza, de Jaén, de Mancha Real, de Andújar. Y eso no se puede desligar, no se puede dejar aparte Marmolejo con su puente de este renacimiento tan turístico. Además, Carlos también ha hablado antes de potenciar el patrimonio. Y Marmolejo debe formar parte de esta red cultural, turístico-cultural, gracias a su puente. El puente es el emblema que debe tener también su balneario, no cabe duda. El balneario, la peculiaridad que tiene es que atraía a personas. Es evidente, y eso, pues, su valor etnográfico es muy importante. Personas además relevantes a lo largo de la historia del país y del mundo, porque vinieron también agüistas extranjeros. Y el puente ha quedado como un elemento meramente de uso, de un paso de un lado a otro, y solamente lo disfrutaban los agüistas que desde debajo del puente bebían sus aguas. Es impresionante ver el puente desde abajo. Ahora está muy colmatado de tierra por las venidas que ha tenido el río, pero ver el puente limpio de tanta tierra como tiene debajo, sus pilares completos es una obra monumental, mucho más en grande, en tamaño me refiero al puente de Andújar o al puente de Córdoba. Por poner dos ejemplos, estos dos son romanos, no son renacentistas, pero el puente de Marmolejo debe estar ahí, en ese contexto de los grandes puentes del Renacimiento y dentro del contexto de los grandes puentes que se construyen en lo que es el eje geográfico e histórico de Andalucía, que es el río Guadalquivir. Por eso la temática que han pensado tanto Francisco Javier Murillo como Antonio Herrera sobre el río Guadalquivir en Marmolejo es un tema muy importante
porque tenemos la suerte de estar al lado del eje geográfico histórico de Andalucía. Yo vivo en Granada y allí por desgracia no tienen un río como el que tenemos nosotros, tienen otro río también importante, tienen varios, el río Beiro, el río Genil, el río Monachí, pero son ríos de segundo nivel. Nosotros tenemos la suerte de tener al lado un gran río y también por suerte un gran puente, una gran obra de ingeniería hidráulica, que es de la que yo trataré de hablar el día 30. La verdad que esos datos que ya nos has dado, ya nos han dado muchas ganas de conocer tu ponencia, porque eso de que no se pagó el puente de Amán, yo no lo conocía personalmente, ¿no? Me quedaba un poco sorprendido. Y también te quería preguntar, porque aquí siempre ha habido en Marmolejo un mito de más que el puente renacentista, el puente romano. Sí, efectivamente. Y no sé si va a hablar también un poco de eso en la ponencia, porque la verdad es que no sé de dónde pudo venir eso del puente romano cuando es un puente renacentista. Sí, la verdad es que el Renacimiento, la palabra renacer viene de eso, de que volver a nacer. En el Renacimiento, sobre todo en el origen en Italia, lo que se pretendía era imitar lo antiguo, imitar el arte romano. Y el arte renacentista puro, el clasicista, imita muy bien el arte clásico, el arte romano. Y a veces es difícil distinguir, claro, para un especialista no, pero para una persona profana en el tema del arte o de la historia en general, es difícil distinguir lo que es una obra renacentista de lo que es una obra clásica. Eso se ve muy bien en la escultura. Miguel Ángel, por ejemplo, es una escultura que imita un poco pues, a las grandes esculturas de la época romana, de la época clásica. Y por eso yo creo que por lo que puede venir lo de que el puente de Marmolejo era romano. También por cercanía, con el puente de Andújar, y el tipo de piedra que tiene la misma, el mismo tipo de piedra arenisca, esta rojiza, que nosotros llamamos piedra azucareña, el mismo tipo de piedra. Por imagen, pues sí puede parecer que es lo mismo, se hicieron en el mismo momento, pero ya veremos, o ya intentaré que veamos, que pasa un tiempo enorme, una cantidad de años enormes, son siglos los que pasan desde que se construye el puente de Andújar hasta que se construye el puente de Marmolejo que nosotros conocemos. Alguien sugirió una hipótesis de que antes de que se construyesen los puentes renacentistas hubiese otros romanos, pero el hecho es que hoy en día no hay ningún vestigio ni nada, ningún dato que diga que el puente de Marmolejo, o donde está el puente de Marmolejo renacentista, hubo un puente romano. No hay, y si lo hay, pues me gustaría saberlo. Por eso en la jornada, y la habéis destacado antes, yo tengo una hora para hablar y voy a dejar un poco, voy a quitarme el tiempo, aunque ya hay un tiempo definido para las intervenciones, pero voy a quitar un poco de mi tiempo para preguntas, para sugerencias, porque ahí es donde de verdad se da la salsa, la chicha de la conferencia, lo interesante. Pues la verdad que nos hemos quedado con ganas de escuchar más, pero lo vamos a dejar para este próximo día 30, que a las 9 de la mañana comenzaremos esta segunda jornada de historia de Marmolejo, con estos temas relacionados con el agua y con el riego de Alquivir de nuestro pueblo. Y nada más, dar las gracias a los tres ponentes de esta segunda jornada por estar aquí con nosotros, también a Carlos, ponente de las primeras jornadas, por acompañarnos, y decir que durante estas próximas semanas vamos a repetir esta entrevista junto con el vídeo que ha comentado antes Antonio Herrera sobre lo que es la presa de Casas Nuevas, así como también pues iremos dando información, cartelería y demás por todo el municipio y por la localidad de vecinas, para que el día 30 pues asista la mayor cantidad de gente posible a este teatro español y nos acompañe en esta segunda jornada de historia de Marmolejo, como digo, el próximo día 30 de mayo a partir de las 9 de la mañana aquí en el Teatro Español. Muy buenas noches.